Señor, para mí es un placer. Gracias, pastor, por la oportunidad que nos da de predicar la palabra de Dios, por la confianza que nos tiene, ¿verdad? Porque es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? El ceder el púlpito y para compartir la palabra de Dios. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Y hermanos, vamos a orar que Dios tome control de cada aspecto de esta predicación. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, porque, Señor, no hay Dios tan grande como tú. Y, Señor, tú has dejado, a ti te ha placido, Señor, de dejar estas maravillas, tu palabra, a nosotros, tus hijos, Señor, y a todo aquel que quiere conocerte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es sabia, Señor, que es perfecta, Señor, que nos da esperanza, que nos da convicción, que nos da certeza, que nos da fortaleza, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros y en nosotros, y tú, Señor, nos guías en toda tu palabra, Señor. Gracias. Usa poderosamente tu palabra y nos ponemos en tus manos, y sé tú el único de la honra y la gloria. Bendice a cada hermano, cada familia que está en red, ahí conectados en internet. Bendice a toda persona que está conectado, Señor, y obra en nuestros corazones. En el dulce nombre de Cristo Jesús, yo me pongo en tus manos. Amén. Muy bien, hermanos, pues en este tiempo que estamos viviendo, hay muchas opiniones. La gente se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esto que estamos viviendo? O unos dicen y erróneamente empiezan a hablar cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Unos dicen, ya estamos en la gran tribulación y todo eso, ¿verdad? Y sabemos que no, aún no, ¿verdad? Claro, nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, gloria a Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Pero yo me puse a pensar, yo creo que nosotros como cristianos debemos de tener una certeza así concreta, ¿verdad? No sé si sea bien usada la palabra certeza concreta, ¿verdad? Pero es para remarcar de que todas las cosas que nosotros creemos, hermanos, en su palabra, tenerlas como convicciones firmes en nosotros. Que nadie nos ponga a dudar. Que cualquier conversación que tengamos con cualquier persona, tengamos nosotros la certeza y firmeza en la palabra de Dios para compartirles la verdad. Y mantener un ambiente de confianza, de certeza, de fortaleza, de una visión perfecta referente a las cosas por venir. ¿De a dónde vamos a parar nosotros? Y entonces cada doctrina o doctrina en la Biblia dan certeza, da respuestas concretas a la gente. La gente reclama respuestas de nosotros. La gente nos está observando a ver cómo reaccionamos, a ver qué decimos, a ver qué pensamos. Y en ningún lugar van a encontrar, hermanos, una respuesta perfecta más que en la sana doctrina, la palabra de Dios. Porque nosotros debemos de ser, somos fundamentales, ¿verdad? Nuestra fe y práctica está en la palabra de Dios. Y para esto voy a pedirles ahí que abramos nuestras Biblias en Juan 18:36. Juan 18:36. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras sencillas, muy entendibles. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino, dice, no es de este mundo. En primer lugar, debemos de tener la certeza que pertenecemos a alguien que no es de este mundo. Allí en algún lugar, en el tercer cielo, allá en algún lugar del universo, hay un reino que nos espera. ¿Sí? Y como introdujeron el culto con ese canto, pertenezco a mi rey, suyo soy.
y a las regias mansiones iré. Tenemos dueño. Usted y yo tenemos dueño. Fuimos comprados por alguien con esa preciosa sangre. Le pertenecemos. Y obviamente nuestro dueño va a venir por lo que le pertenece. ¿Sí? Ahí en Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Fueron las primeras palabras de introducción en su ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él se acercó y dijo, ¿verdad? Señores, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sí? Para que una persona sea salva y pertenezca a ese reino, debe de reconocer que es pecador, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Salvador de su alma. Es muy sencillo esto. ¿Sí? Pero se acercó el Rey de Reyes, ¿verdad? Introduciéndose con estas palabras. El tiempo se ha cumplido, aquí estoy. Yo pertenezco a un reino, tengo un reino, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Y podrán ir a ese reino, ¿verdad? ¿Por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Una pregunta, ¿verdad? Es el título del mensaje. ¿Por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creo? Debe haber razones, ¿sí? Porque ese Rey va a venir por nosotros. ¿Por qué creo? Si alguien nos dice, ¿por qué crees en que Cristo va a volver? ¿Por qué crees? Dime por qué crees. ¿Qué le diríamos? Debemos tener respuestas a la gente, ¿sí? Hermanos y amigos, para cualquier enseñanza o creencia debemos de tener una base sólida en la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que creemos debió de haber salido de los labios y del corazón de nuestro Dios y de su Santo Espíritu. Y ahora vamos a ver lo referente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo no quiero desanimarles. No quiero desanimar, pastor, a los que se comprometieron ahorita hace un momento. No sé si se están arriesgando mucho a casarse hasta marzo. Porque dice, si Cristo no, Cristo ya está a la puerta. Yo en tu lugar, hermano, yo creo que oraría y le diría, pastor, no hay chance del mes próximo. Yo no sé si se arriesgaron, ¿verdad? Lo siento mucho. Yo espero que no cambien la fecha, ¿verdad? Pero no quiero ponerles duda, ¿verdad? No, ya te estás riendo, ya estás ahí, ya bien casado, ¿verdad? Pero hermanos, hay que ver en la palabra de Dios. En primer lugar, creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey y su reino no es de este mundo. Ahí en Juan 18:36, lo leemos nuevamente. Y Marcos 1, 14 y 15, yo lo leo, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sí, creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Rey y su reino no es de este mundo. Él va a venir. Él va a venir por su iglesia. Y va a venir por segunda vez para llevarnos a vivir con Él eternamente a su reino. Eternamente a su reino. Qué bendición. No vamos a pagar renta, ¿verdad? No se va a cobrar. Ya fue pagado todo. Ya fue pagado todo. No vamos a preocuparnos por el pago de la luz ni del agua, nada de eso. Ahora,
¿Por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo lo prometió. Fíjense, casi nada, ¿verdad? ¿Quién lo prometió? En Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe, palabra de nuestro Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. ¿Sí? Voy a prepararle lugar. ¿Sí? Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde esté nuestro Señor Jesucristo, ahí vamos a estar con Él eternamente. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Dice la palabra de Dios. Palabras de Cristo, dice, he aquí yo vengo, ¿qué? He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Según sea su obra, sí, no para salvación, sino por lo que hicimos, por la obra de Dios, ¿sí? Pero dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, esos premios, hermano. Qué bendición. Como les decía, yo espero que aunque sea me gane un llaverito, ¿verdad? Por lo que haya hecho por el Señor. Pero va a haber galardones, va a haber premios, ¿sí? Pero dice, yo vengo pronto. Y pronto en el griego es pronto, ¿sí? Enseguida, vengo pronto, ¿verdad? Porque Cristo lo prometió. Y nunca falla su promesa. Nunca ha fallado su promesa ni fallará. Porque Él es santo, ¿verdad? Su palabra es santa y sagrada. En tercer lugar, ¿por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Está registrado en la santa palabra de Dios. Y tengo algunos versículos, hermanos. En 1 Corintios 15, 21 al 23. Primera de Corintios 15, 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Porque la palabra de Dios lo registra. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 2, 17. Ahorita estamos en la introducción, hermanos. 1 Tesalonicenses 2, 17 al 20. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sí? Dice, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sí? El apóstol está diciendo, mi gozo, ¿sí? Son ustedes, mis hermanos. Qué bendición que cuando venga Cristo vamos a irnos y nos van a acompañar aquellos a los que les hablamos de Cristo. Qué bendición van a venir aquellos que ni nos acordamos. Hay gente que le hemos hablado del evangelio y a veces mi esposa dice, oye, tú le recibí a Cristo, tú le testificaste. Ya ni me acuerdo, de ver, ya no me acuerdo. Pero en aquel día se van a venir, ¿sí? Todos aquellos, ¿verdad?
el que les hablamos de Cristo, hermanos. Qué bendición. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No hay necesidad de saber volar, hermanos. Un día lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ser transformados y nos vamos a ir. Todos aquellos que ya están con el Señor van a venir, aquellas multitudes. Nuestra hermana Kiko va a venir en esa multitud. Nuestro hermano Carlos va a venir. El esposo de la hermana Manuela, ¿es Carlos? ¿Era Carlos? ¿Cómo se llama? Luis, mire, le ando cambiando el nombre. Nuestro hermano Luis va a venir. Miguel Carvajal va a venir. Sí, hermano, vas a venir. Va a venir en esa multitud. Mi madre va a venir en esa multitud. Ella recibió a Cristo y dio testimonio de ello antes de partir. ¿Sí? Todos aquellos que se nos han adelantado, que Dios los ha llamado a su presencia, van a venir en esa grande multitud. Y vamos a encontrarles, qué bendición. En Primera de Juan 3:2, estoy poniendo más Biblia porque quiero que tengamos bases. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado los que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos cara a cara, como dice el canto, ¿verdad? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara espero verle, como dice, he de ver a mi Jesús, ¿verdad? Le vamos a ver cara a cara, vamos a conocerle. Hay mucha especulación, ¿verdad? De cómo era nuestro Jesucristo. Pues ahí le vamos a conocer cara a cara. Santiago 5, 7 y 8, vamos a ver ahí. Santiago 5, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿verdad? La venida del Señor se acerca. Ahí en Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Dice la palabra de Dios: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Verdad? Dice, permaneced en Él, ¿sí? Permanezcamos, hermanos, para que tengamos confianza, ¿verdad? Para no alejarnos avergonzados. Dice ahí en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Este es otro efecto que se va a hacer, ¿sí? Que muchos se enfriarán, ¿sí? Y no va a haber mucha fe. Y la pregunta de nuestro Señor Jesucristo: ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Hechos 1:6 al 11. Hechos 1:6 al 11. Dice
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Qué bendición. Apocalipsis 3:11. Ya vamos a terminar la introducción, hermano, no se preocupen. Dice la palabra de Dios, palabras de Cristo: he aquí yo vengo pronto, retener lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. Segunda de Corintios 12, 1 al 4, dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y te habla de arrebatamiento, Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, ¿verdad? Mire, Dios ya tiene práctica en esto del arrebatamiento, de llevar gente al cielo. ¿Recuerda Elías? ¿Recuerda Enoc? El asunto del apóstol Pablo. Dios ya lo practica eso. No es nuevo. Él nos va a llevar. No es algo que a ver si me resulta. No, Dios es Dios. Dios tiene suficiente poder para eso y más, ¿verdad? En Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted espera a Cristo? Sí, debemos de estarle esperando. ¿Sí? Tito 2:13. Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Aguardando la esperanza bienaventurada, hablando de la segunda venida de Cristo, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Si puede agregar este versículo para demostrar que Cristo es Dios, ¿sí? ¿Sí? Que dice nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Sí, creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice, lo registra. Sí, esa palabra infalible, confiable, eterna, divina, sí, lo registra. Número 4, ¿por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él va a venir. Aunque no sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá, pero por seguro que volverá. ¿Sí? Por seguro que volverá. Aunque no sabemos el día ni la hora en que va a volver, pero por seguro que va a volver. Va a volver. Qué bueno que Cristo no puso fecha en su segunda venida. Imagínense que hubiera dicho ¿a qué estamos hoy? A 6, ¿verdad? 6 de septiembre del 2020. Si Cristo hubiera dicho, voy a ir en el año 2020, el domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde, ¿cómo estaría este lugar?
Pero antes nadie vendría. Mejor voy a ir la fecha en que Cristo va a venir. Yo creo que hay razón por la que Él no dio fecha. Si no, todos viviríamos como quisiéramos. Pero ten bien apuntada la fecha, ese día sí voy a ir. No, debemos estar permanentemente, hermanos, o aguardando su preciosa venida. ¿Sí? Allí en Mateo 24, 39 al 44. Con eso de que hay un defecto, no sé si en los mexicanos o en todo el mundo, el famoso mañana, ¿verdad? Mañana lo hago, mañana esto, mañana. Mateo 24, 39 al 44, dice la palabra de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Sí, esto va a pasar. Van a estar dos conversando y de pronto el otro, pues sí, fíjate que sí, así es. Y, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Aquel matrimonio que uno es cristiano y el otro no, de pronto estarán platicando y oye, ¿dónde estás de pronto? O el esposo va a alargar su mano para abrazar a su esposa ahí cuando estén durmiendo. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Va a ser un día de catástrofe, hermanos, mundial. Porque si los pilotos de un avión de esos grandes, un Boeing 737 o quién sabe qué número tienen, son cristianos y Cristo viene por ellos, hermanos, se van a ir y ese avión se va a estrellar. Va a haber catástrofe, hermanos. Sí, porque Cristo viene por los suyos. Y qué triste, ¿verdad? Que la mitad de nuestra familia pueda quedarse. Que mis hermanos puedan quedarse. Que mis padres puedan quedarse. Que mi esposa pueda quedarse. Que mi esposo pueda quedarse. Que mis hijos puedan quedarse. Qué tragedia, ¿verdad? Allí en Marcos 13, 32 al 33. Marcos 13, 32 al 33 dice la palabra de Dios. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Por eso debemos de mantenernos en oración, con un recogimiento espiritual, ¿sí? Viviendo para Dios, bajo la voluntad de Dios, con el temor de Dios, ¿sí? Atendiendo las cosas de Dios, porque no sabemos la hora ni el día. Puede ser hoy, ¿verdad? Así que debemos de estar aguardando ese precioso evento. Híjole, qué bendición imaginar. Oh, hermanos, se tocará la trompeta, ¿verdad? Vendrá el Rey de Reyes a la final trompeta. Descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado. Oh, hermanos, qué bendición. Va a haber muchas casas vacías. Muchas casas vacías porque cristianos vivíamos ahí. Ahí en mi casa, ahí se va a quedar nada más el letrero, la casa y el versículo de Marcos 1:15 que tengo ahí. La gente va a decir, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están estas personas? Ahí vemos un letrero que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. Lo dice, el infierno es real, la muerte es segura, pero Cristo salva. Eso dice el letrero que tengo ahí. Y se va a quedar la gente, ¿dónde está? La gente va a correr desesperada.
Y algunos que han escuchado de la palabra de Dios que Cristo viene y va a venir, va a decir: Cristo vino, ya se los llevó, Cristo vino, nos quedamos, Cristo vino, ya no hay oportunidad, Él ya se fue con ellos, ya no están. Oh, hermanos, la segunda venida de nuestro Jesucristo es inminente. Es inminente. Ya está por venir. Mire, todo esto que vemos de que allá en Israel ya tienen el templo, ya nomás de transportarlo al lugar que es ahí en el Monte Moria, de llevarlo, hermanos, ya sacerdotes están entrenándose, ya están sacando el linaje de Aarón, ya tienen quiénes son, ya tienen todo preparado, ya la cortina del lugar santo ahí ya lo tienen hecho, ya tienen todo, ya los pectorales ya los tienen, ya están practicando para los sacrificios. Hermanos, todo esto ya es señales de que Cristo está por venir. Ya el pueblo árabe ya está haciendo las paces con Israel. Todo esto, hermanos, son señales de que Cristo ya está aquí. Y nosotros como cristianos debemos de estar firmes, creyendo la palabra de Dios, emocionados, nuestros corazones alentados y fortalecidos, ¿verdad? Esperando a nuestro Rey. Y atendiendo las cosas de Dios. Que este lugar esté lleno de hermanos que pueden estar aquí atendiendo las cosas de Dios de una manera con temor en el corazón, dándole valor a las cosas de Dios. Sí, hermano, Cristo ya está aquí, Cristo ya viene, no hay nada que lo impida. No hay nada. Mire, por ejemplo, cuando hagan las paces y empiecen a hacer el sacrificio en Israel, hermanos, es que Cristo ya vino. Es que ya se manifestó el anticristo. Y para eso no falta mucho tiempo. No falta mucho tiempo. Nosotros debemos de estar conscientes y emocionados y gozarnos con estas grandes verdades en su palabra, en la palabra de Dios, de que tenemos un rey, de que pertenecemos a ese reino y que allá vamos a parar. Debemos de gozarnos en esa esperanza, en esa bendita esperanza de que no estamos a ver cómo nos va. No, hermanos, tenemos certeza en la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído y sé bien lo que he creído en su santa palabra. Aquí está, es su palabra santa. Todo se ha cumplido y se cumplirá. Todo. A mí no me interesa qué persona va a ser el anticristo. Me interesa que mi rey va a venir por mí. Muchos están, ¿y quién será? ¿Y cómo será el anticristo? No me pongo a ver eso. Yo me interesa que mi rey viene por mí. En un abrir y cerrar de ojos, hermano, vamos a estar allá. Vamos a estar en ese precioso lugar. Imagínense una multitud. Millones de gentes. Y luego nosotros integrarnos a esa grande multitud. Oh, hermanos, qué emoción. Qué emoción. Por eso esa esperanza nos debe de hacer vibrar, alentar, fortalecer y dar razón de nuestra fe a la gente. Emocionarnos porque nos vamos. Nos vamos de este mundo. Nos vamos al cielo. Nos vamos al reino de Dios. Y entonces podemos decir: adiós, mundo cruel. Ya nunca te veré. ¿Verdad? Sí, hermano. Porque allá es un lugar perfecto. Un lugar santo. Donde no hay enfermedades. Hermano amador, allá no hay hospitales. Allá no hay problema, no hay enfermedad, hermano. Vas a estar cantando sano y salvo en aquel lugar.
sano y salvo. Van a luz y vas a estar sana ahí en aquel lugar, limpiecita, sin ningún vestigio de enfermedad. Qué bendición, hermanos. No va a haber hospitales, no va a haber lágrimas, no va a haber penas. No va a haber de que mi hijo no me obedece, de que mi padre llegó borracho, de que no, hermanos, allá puro gozo y alabanza a Dios. Yo me emociono porque la palabra de Dios dice que yo me debo de gozar, porque mi rey viene, nuestro rey viene, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: aliéntense predicando, anímense con la locura de la predicación. Y no es que este sea un manicomio, pero es la locura porque habla de gozo, habla de algo sobrenatural, de un gozo del cristiano que no se puede describir. Y que si la gente pasa por ahí dicen: esos están locos. Sí, estamos locos, pero locos sabios y salvos, que pertenecemos a un reino. Y nuestro rey viene. Nuestro rey viene. Nuestro rey viene. Nuestro rey viene. Le pertenecemos. Tenemos dueño. Pertenecemos a nuestro rey. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador en tu corazón por fe, quiero decirte que no tienes ese rey. Pero si tú lo quieres tener, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Y pertenecer a ese reino eterno y glorioso. Ahora, ¿por qué no ha venido nuestro Señor Jesucristo todavía? Nuestro Señor Jesucristo no ha venido aún porque es paciente con nosotros. Por eso no ha venido aún, porque es paciente para con nosotros. Ahí en 2 de Pedro 3:9 dice la palabra de Dios: Segunda de Pedro 3:9 al 15 dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sí, nuestro Señor Jesucristo no ha venido aún porque está teniendo paciencia. Sí, es paciente para con nosotros. A propósito, se me olvidaba, en esa grande multitud va a venir nuestra hermana Martita, nuestra hermana Marta. Va a venir en esa grande multitud. Hermanos, qué bendición. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no ha venido aún porque tiene paciencia con nosotros. Sí. Cristo no ha venido aún porque quiere que más gente sea salva. Sí, porque te está esperando a ti, porque te está esperando a ti que no estás sintonizando, que estás conectado, que no tienes a Cristo. Cristo no ha venido porque te está esperando a ti, que nos estás viendo y escuchando. Él no ha venido porque te está esperando, te está teniendo paciencia. La misma respuesta de Dios se hace vigente aún, ¿verdad? La gente voltea al cielo y dice: ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salva? Y la voz desde el cielo dice:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la misma respuesta universal para todo hombre, para toda mujer. Él no ha venido porque es paciente. No ha venido, por eso no ha venido. No es que se le haya olvidado, no es que padezca de que se le olviden las cosas. No, Él sabe, Él es sabio. A Él no se le olvida, pero es paciente. Es paciente para con nosotros. Es paciente para contigo y para conmigo como cristianos, para que le hablemos a alguien más de Cristo. Es para que tú y yo les hablemos a nuestros familiares. Es paciente con el incrédulo para que crea en Cristo. Cristo está diciendo, no voy a ir este día, hasta mañana voy a ir. Sí, y dice, Padre, ¿qué día será? Pues espérame, puede ser mañana. Y dice, no, me voy a esperar, espérate un día más, porque tal vez tal persona se decida por ti, creer en ti. Por eso no ha venido Cristo. Pero su venida es inminente. Las señales están listas. Nada impide que Él vuelva. Nada impide que Él vuelva. Qué bendición cuando el matrimonio somos salvos, la esposa y esposo, ¿verdad? Qué bendición. Y nuestros hijos. Imagínense toda la familia. Toda la familia. Una familia en el cielo completa. Es lo que Dios quiere. Qué bendición. No estamos a tientas. No estamos a ver qué pasa. Tenemos certeza. Tenemos la verdad. Infalible. Palabra de Dios infalible, irrebatible. Irrebatible. A cualquier científico que quiera refutar la palabra de Dios le truena el coco, porque nunca va a entender. Como dijo Cristo a Nicodemo, ¿verdad? Si te hablo cosas sencillas y ya te anda tronando el cerebro, ¿qué si te hablara de las cosas celestiales? El libro sabio, libro divino. Hay una cosa que me emociona mucho, muchísimo. Y hermanos, la esperanza, la certeza que nos fortalece a seguir adelante como cristianos, haciendo la obra en la viña del Señor, atendiendo las cosas de Dios, viviendo como familias cristianas, como cristianos con el temor de Dios, esperando a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Dueño, es que nosotros, cada cristiano, la iglesia de Cristo, no vamos, fíjese bien lo que voy a decir, no vamos, la iglesia de Cristo, no vamos a pasar por la gran tribulación. No vamos a sufrir la gran tribulación. Mucha gente está errada creyendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, hermanos. No. Y vamos a Apocalipsis 3, 7 al 11. Apocalipsis 3, 7 al 11. Hablando de la iglesia de Filadelfia, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Palabras de Cristo dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, hablando de la gran tribulación. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bueno, hasta allí, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sí, hablando de la iglesia verdadera. Sí. Pero dice, yo te voy a guardar de la hora de prueba. ¿Qué ha de venir?
sobre todo el mundo, hablando de la gran tribulación. No vamos a pasar por la gran tribulación. Qué bendición. Porque es una gran tribulación, dijo Cristo, cual no la ha habido ni la habrá. A ver, es una cosa terrible. Pero la iglesia de Dios nos vamos a ir con Él, nos va a llevar antes de este evento tan desastroso de la gran tribulación. ¿No se goza usted que no va a pasar por esta experiencia amarga? Vamos a estar con Él allá celebrando las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, dando premios Él a todos los cristianos, ¿verdad? En aquella preciosa boda del Cordero con su iglesia, ¿verdad? Qué bendición, un lugar de paz allí, alcanzando premios, ¿verdad? Gozándonos, conociendo a todos aquellos siervos de Dios que en la antigüedad, ¿verdad? Noé, a Elías, a todos aquellos hermanos, qué bendición. No vamos a pasar por la grande tribulación, porque la grande tribulación no se compara con la pandemia que estamos viviendo. No, hermanos, es 1000 veces peor. ¿Sí? Cosa terrible. Qué bendición. Debemos de gozarnos que no vamos a pasar por ese hecho. Por eso es que debemos de amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de amar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amar, anhelar su segunda venida. ¿Sí? Decir, Señor, será hoy. Será hoy, Señor. Será en una hora. Y hermanos, hasta se emociona uno, ¿verdad? Y está la expectativa. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Que de pronto no vamos a estar. De pronto. Y luego gente llorando allá afuera, ¿verdad? Diciendo, ha venido Cristo por los suyos. No estaban locos, no estaban tan locos. Tenían razón. Y alguno por ahí con una Biblia en su mano va a decir, sí, Cristo vino por ellos, aquí dice. No vamos a pasar por la gran tribulación. Debemos darle gracias a Dios por esto. Porque Él va a venir, ¿verdad? Como he dicho, como un helicóptero de salvación. Y nos va a llevar. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esta es una comparación, ¿verdad? Como cuando vemos que alguien está en peligro y de pronto viene un helicóptero. Si lo agarra. Vámonos, vámonos, vámonos. Oh, pero esto de nuestro Jesucristo no se compara porque va a ser instantáneo. Vámonos. Qué bendición. Qué bendición. Cristo viene y debemos de amar su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8, hermanos. Dice la palabra de Dios: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermano. Si tú amas su venida, te va a dar una corona nuestro Señor. Una corona por haber anhelado, haber amado su venida. Dará también el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios sabe quiénes amamos su venida. Y si amamos su venida, vamos a ser acreedores a una corona. Y vamos a pasearnos. Yo creo que esta corona va a ser para andar paseándonos y que la gente, que los hermanos vean, ¿verdad? Y él amaba la segunda venida de Cristo. Y qué triste será por aquel que no ama su segunda venida, que anhelaba más las cosas de la tierra, no va a tener esa corona. Pero qué bendición una corona, ¿verdad? Y decir, amaba la segunda venida de Cristo. Esperaba a su rey, esperaba a su Señor. Qué bendición. En Apocalipsis 22, 17 al 20, hermanos. Apocalipsis 22, 17 al 20. Dice, y el espíritu y la esposa, es decir, la iglesia, fíjese nada más, fíjese este cuadro. Hay que saborear estos versículos, hermanos, bien, y entenderlos. Está hablando del Espíritu Santo y de la iglesia de Dios. ¿Sí?
el Espíritu Santo y la iglesia de nosotros, la iglesia de Cristo. Dice, y el Espíritu Santo y la esposa o la iglesia dicen, ven. Y el que oye diga, ¿qué dice? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Pero dice el versículo 17, y el Espíritu y la iglesia dicen ¿qué? ¿Qué dice? Ven. Sí, ven, Señor Jesús. Y qué bendición que el Espíritu Santo, pastor, el Espíritu Santo se une a la voz de nosotros como iglesia. El Espíritu Santo clama y dice, sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo se une a nosotros como iglesia, a una sola voz. El Espíritu anhela la segunda venida de Cristo. Y dice, sí, iglesia, hay que decir, sí, ven, Señor Jesús. Debemos de amar su segunda venida, anhelar su segunda venida. Claro, hay que hacer como dice la Biblia, hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿verdad? Lo que Dios nos ponga, pero sin perder es en nuestra mente anhelar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ven, Señor. Yo a mí me emociona mucho el saber que el Espíritu Santo de Dios se une a mi voz cuando digo, sí, ven, Señor Jesús. El mismo Espíritu Santo está repitiendo las mismas palabras. Qué bendición. Cuando un cristiano anhelamos y decimos, sí, Señor, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo dice, sí, ven, Señor Jesús. Debemos de anhelar. De anhelar. Imagínense aquel hecho tan precioso, portentoso. Millones de hermanos que vienen. Y venir nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decirnos, me esperabas, ¿verdad? Sí, yo sé que me esperabas. Sí, Señor, te esperaba. Bienvenido, Señor. Oh, Señor, hermanos, qué emoción. Que nuestro Señor no se olvida de su promesa. Aunque la gente diga, pues a través de los años han dicho que viene y no viene, el Señor no retarda su promesa según uno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, te está esperando a ti. Sí, te está esperando a ti que me estás escuchando. Recibe a Cristo como Salvador de tu alma, porque Cristo viene y cuando Él venga se va a terminar. Te vas a quedar si no tienes a Cristo. ¿Por qué creo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque el Rey y su reino no es de este mundo. Porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Y ya vimos bastante, ya hay más versículos. Y aunque no sabemos el día ni la hora en que Cristo volverá, pero por seguro que volverá. Por eso creo en la segunda venida de mi Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo no ha venido aún, porque es paciente para con nosotros. Y creo en la segunda venida de mi Señor Jesucristo, porque no va a permitir que su iglesia pasemos por la grande tribulación. Qué bendición. Tener razones concretas e irrebatibles de la palabra de Dios para dar razón de nuestra fe. Para dar razón de nuestra fe, de lo que creemos. Que no estamos a ciegas, hermanos. No estamos a ciegas. Sabemos en quién hemos creído y sabemos lo que hemos creído. La palabra de Dios. La pregunta es, ¿usted ama la segunda venida de Cristo? ¿Usted lo anhela? ¿Lo anhela? ¿Quiere irse a ese reino?
un reino precioso. En algún lugar del universo ahí está. ¿Verdad? ¿Lo queremos de todo corazón? No debemos estar temerosos. Sabemos qué es lo que sigue en esta película, ¿verdad? Y sabemos el final de la historia. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que estamos seguros como cristianos y debemos de seguir fortalecidos en el Señor, en sus enseñanzas, siguiendo paso a paso en este mundo. No somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, pero un día nos vamos a ir a ese reino que nos pertenece, porque fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos dueño, pertenecemos a nuestro Rey. ¿Sí? Y iremos a esas moradas de paz con Él. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Oh Señor, qué bendición que no estamos a ciegas. Sabemos lo que hemos creído, en quién hemos creído. Y glorificamos tu santo nombre, Señor. Porque a ti te ha placido dejar esto a nosotros, a los otros, los pequeñitos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ser como eres. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.